Vamos a ir rápido al estudio, hermanos, de esta tarde. Estamos tratando sobre las luchas espirituales que tenemos como cristianos y ahorita comenzamos la semana pasada a hablar sobre las luchas familiares. Y primeras luchas que vemos, hermanos, o una de las luchas más grandes que tenemos en nuestros hogares es la lucha de la falta de comunicación. Cada familia es diferente, cada familia funciona quizás de diferente manera, pero hay una cosa que es el deber de cada familia, que no podemos escaparnos, y esa es la comunicación. La comunicación es como el aceite que mantiene el motor funcionando, y sin la comunicación, hermanos, se crean barreras, se crea distancia, malentendidos, confusión. Y yo creo, hermanos, que Dios desea, y como estudiamos la semana pasada, Dios quiere que nos comuniquemos, hermanos. Hay dos tipos de comunicación: la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Y les dije la semana pasada cómo nos estamos comunicando en el hogar. Es bien importante cómo nos comunicamos en el hogar. En el hogar debemos de comunicar amor, debemos de comunicar seguridad, especialmente en la área de nuestro cónyuge, y obviamente con nuestros hijos de la misma manera. Debemos de comunicar paz. Debemos los hijos saber que hay paz en el hogar, que queremos paz, no queremos guerra. Y a veces algunos hogares pareciera que esto lo que quieren es guerra, ¿verdad? Pero hermanos, debemos de comunicar la paz. Debemos de comunicar perdón. Nuestros hijos deberían de saber que podrán ellos cometer errores, como todos cometemos errores. Los padres van a cometer errores, y los padres deben ser prontos para pedir perdón, porque nosotros estamos enseñando a nuestros hijos cómo pedir perdón y qué tan rápido deberíamos de ser para pedir perdón. Y cuando los padres son humildes y reconocen, pues entonces los hijos van aprendiendo cómo es que se necesita pedir perdón. Pero debemos de comunicar el perdón, debemos de comunicar gozo. Hermanos, debe haber un tiempo donde en cada hogar donde debe haber gozo, hermanos, donde Dios reina y el Espíritu de Dios, hermanos, va a haber gozo. Recuerde que David, cuando él se arrepintió de su pecado, él le pidió al Señor que volviera a él el gozo de su salvación. Hermano, yo creo que cuando estamos bien, hermanos, con el Señor, hay gozo en nuestra vida. Y yo creo que en nuestro hogar debemos de comunicar gozo. Debemos de tener un sentido de humor. Los padres deberían poder pasar un buen tiempo con los hijos. Es algo saludable. ¿Cuándo fue la última vez que como familia se rieron tan duro que ya no aguantaban la risa, verdad? ¿Cuándo fue la última vez que se rió, hermana, con sus hijas? O que quizás se le metió las ganas de tener un tickle fight, ¿verdad? Y estar cosquillando y pasar un buen tiempo así, o los varones, ¿verdad? Pasar un buen tiempo jugando, o maybe de lucha libre, o no sé, a ver quién aguanta más el cuchillo. No sé qué juegos juegan, ¿verdad? Los juegos de varón, ¿verdad? Canicas, no sé. Pero ¿cuándo fue la última vez que nomás pasamos un buen tiempo con ellos? A veces, hermanos, yo siento que las responsabilidades son tan grandes y la presión de la vida es tan grande, hermanos, que somos muy secos en el hogar. No hay alegría, no hay risa. Y yo recuerdo una señorita decirme a mí, me dijo, en nuestro hogar ni siquiera nos dejan reírnos, nos regañan si nos reímos. Hermanos, yo no sé de usted, hermanos, pero yo creo que es importantísimo la risa, hermanos. Recuerdo una en particular, veníamos una ocasión, mi papá nos estaba ayudando a movernos, ¿verdad? Estos años atrás, y creo que nos estamos moviendo a otro estado, Texas, creo que era ahí. Y íbamos por la carretera y pues por ir platicando se nos pasó las paradas, ¿verdad? Para usar el baño y X cosa. Y pues cuando uno va pasando por Arizona, ahí los altos son muy retirados, ¿me entiendes? Tienes que esperar mucho tiempo para parar otra vez. Y pues nosotros íbamos platicando y riéndonos, y pues Andy venía entre los dos, chiquito, y él allá, y platicando. Y de repente mi papá dijo, no, pues hijo, tengo que usar el baño y se hay que parar. Y digo, ok, no, pues ahorita pasamos. Y pues nos pusimos a platicar y otra vez, y pasamos el alto otra vez, pasamos la salida. Y de repente dice, hijo, ¿qué pasó? Dice,
ya tengo ganas de usar el baño. Y le dije, híjole papá, se me pasó. Le dije, a ver si hay un descanso por ahí. ¿Cuál descanso? No había nada. Y me fijé, ¿verdad? Que decía la siguiente parada, creo que eran hasta en 5, no sé cuántas millas. Y le dije, papá, ¿cree que aguante? Dice, yo creo que sí, pues no me queda otra. Dice, y comenzó a reírse. Pues yo me comencé a reír. Y de pronto estábamos riendo los dos. Y pues peor, ¿verdad? Cuando uno se ríe no aguanta más. Y ya me decía él, cállate. Y pues cada vez que él me decía, cállate, era una carcajadota que yo me aventaba. Ya, pobre mi papá, se miraba rojo, cambiaba colores, morado y todo eso. Y nos daba tanta risa. Andy iba en medio y yo acá. Y estábamos risa porque pues nos daba risa porque él estaba riéndose de que no aguantaba. Y estaba cambiando colores y nosotros estamos riéndonos de él. Nos pasamos tan buen tiempo a costo de él, ¿verdad? Pero por fin llegamos al alto, ¿verdad? Y paramos y nunca había visto a mi papá correr tan rápido, ¿verdad? No creo que ni corrió, creo que saltó nomás así, ¿verdad? Pero llegó y la hizo, ¿verdad? Y cuando salió con una sonrisa y bueno, nos dio tanta risa, ¿verdad? Pero bueno, pasamos un buen tiempo ese día. Y le digo eso, que eso para mí eso es abnormal. Eso fue abnormal. De haber pasado un tiempo así agradable con él y reírnos de algo tan tonto, quizás algo tan sencillo, para mí fue significativo. Y yo sé que para mi hijo Andy, que iba entre nosotros, quizás no se le va a olvidar ese momento, pero pasamos un buen tiempo nomás riéndonos. No se habló tanto, pero una risa que nos pasamos. Ahora hubiera querido poder decir que pasé muchas experiencias así con mi papá, pero lamentablemente no fue así. Qué importante, es interesante, hermano, lo que nuestros hijos recuerdan. Hablan más de la vacación, hablan más de aquella noche que pasamos jugando lotería o la ouija, yo no sé qué usted juega en casa. Recuerdan más esas memorias que tantas otras cosas que suceden, hermanos. ¿Por qué? Porque son cruciales para ellos. Hace la diferencia. Debemos de comunicar, hermanos, gozo. Debemos de comunicar aceptación. No importa cómo son, no importa con sus errores, no importa si no son el hijo o la hija más inteligente, no importa si no son los más talentosos. Debemos comunicar aceptación en el hogar. Debemos de comunicar justicia. Hablé un poco de esto, hermanos, sobre cómo es que en el hogar no debe haber duda, hermanos, a quién se cree y cuáles son las convicciones que se creen en el hogar. ¿Qué es lo que haríamos? ¿Qué es lo que va a suceder el día domingo? No debería haber ninguna duda, hermanos, qué es lo que cree el hogar. Por eso José dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. No dijo, yo voy a servir a Jehová y le voy a preguntar a mi esposa a ver cómo se siente ella. Dijo, yo y mi casa serviremos. Eso no fue de que era un machista y que no, él sabía dónde se paraba su familia junto con él. Y yo creo que eso debemos de comunicar en el hogar, hermanos. Debemos de comunicar que Dios es el que reina en el hogar. Bajo eso, hermanos, vamos a hablar sobre la segunda lucha más grande entre la familia. Es la lucha sobre la disciplina y la falta de disciplina. Acabamos de leer ahorita en Efesios capítulo 6, versículos 1 al 4. Dice así: hijitos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es la primer promesa o mandamiento que Dios da con promesa. Dios quiere, hermanos, que en el hogar se fomente un lugar de disciplina. La palabra disciplina actualmente es un vocablo que genera mucha discusión en los distintos realmos legales, políticos, sociales, familiares. Hay mucha confusión respecto a esta palabra, dándole una connotación negativa, que en realidad, hermanos, carece un fundamento bueno. La gente cuando habla de disciplina inmediatamente piensa en lo negativo, en abuso infantil. Según el diccionario de la lengua española, la disciplina es la observación de un conjunto de normas para mantener el orden entre los miembros de un grupo. Y según la Biblia, disciplina viene de los vocablos, en hebreo significa castigo, reprensión, advertencia, instrucción, doctrina, enseñanza, reconvención, escarmiento, restringir. En griego, la palabra significa tutoria, educación, entrenamiento, corrección disciplinaria e instruir.
¿En qué su palabra, hermanos? En esta palabra, hermanos, encajan estas definiciones todas. En otras palabras, la misma palabra significa todo esto. La palabra disciplina no es exclusiva a la disciplina corporal. La palabra disciplina no es necesariamente negativa. De ahí deriva la palabra discípulo. Es lo mismo que hacemos con un nuevo convertido. Es lo mismo que se hace dentro de una iglesia local. Se establece una disciplina. Por eso el orden de servicio, no nomás quien se le antoja hace el quien sea, y a ver qué canto quiere cantar usted, y a ver quién quiere ahora cantar. Hay un orden, hay una disciplina, por decir, para que entiendan. Las cosas deben de hacerse en la iglesia decentemente y con orden, dice la Biblia. Y eso habla de la disciplina. Y hermanos, Dios quiere que haya disciplina en el hogar. Podemos concluir que la disciplina es altamente necesaria para mantener el orden y la sobernación, entre los distintos miembros de un grupo familiar. La que incluye, hermanos, lo que es la educación, la corrección, el encaminar a nuestros hijos, en darles consejos, todo es parte o tiene que ver con la disciplina. Como cristianos estamos llamados a su aplicación dentro del seno familiar. Como lo expresan varios pasajes bíblicos, que vemos que hay disciplina en la Biblia. Dios intentó que hubiera disciplina. Dios desea, ese plan de Dios. Proverbios 15:32 dice: el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Hermanos, criar a nuestros hijos en disciplina sin tomar en cuenta a Dios y su palabra se convierte en algo que se convierte como en una carga pesada. Quizás por eso muchos padres optan por no hacerlo y tratan de esquivar su responsabilidad, y quizás algunos dejan la responsabilidad solamente sobre mamá o sobre algún familiar, o a veces hasta la maestra, o a veces hasta el pastor o pastor de jóvenes. Hermanos, Dios intentó que en el hogar se aplicara la disciplina. Y otra vez, no en el sentido negativo necesariamente, aunque la Biblia habla de la disciplina corporal. No podemos ignorarlo ni esquivarlo, hermanos. Hay un lugar para eso. Vamos a hablar un poco sobre, pero fíjese 1 Pedro 2:9, por favor. Vayan a 1 Pedro 2:9, por favor. Vayan rápidamente. No quiero alargar las noches, voy a dar parte de este estudio porque es tanto que cubrir. No sería imposible tratar de hacerlo esta noche. Soy consciente del tiempo, pero quiero que me sigan a propósito. 1 Pedro 2:9. Sin duda alguna han escuchado buenas enseñanzas y predicaciones sobre este tema, hermanos. No pretendo enseñar algo nuevo, nomás recordarle de lo que la Biblia dice. 1 Pedro 2:9 dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas a su luz. ¿Qué dice, hermanos? Admirable. Hermanos, Dios nos tiene como un sacerdocio real. La responsabilidad cae sobre cada hombre, cada padre del hogar, como la cabeza del hogar. Eso no quiere decir que no se debe disciplinar como equipo con la esposa y estar de acuerdo. Vamos a hablar un poco de eso en adelante. Pero hermanos, qué importante es entender nuestra responsabilidad. No podemos escondernos de esta responsabilidad. No podemos. Y aquel que lo hace, hermanos, siempre va a perjudicar más a sus hijos. Éxodo 20:5 dice la Biblia así: porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hermanos, si nosotros tenemos un Dios Padre que nos visita la maldad, que se encarga de disciplinar, que se encarga de corregir, mucho más nosotros con nuestros hijos, mi hermano. Dios nos ha dejado la tarea, hermanos, de, perdonen la expresión, pero no de ser flojos, hermanos. Yo sé que a veces no dan ganas. Yo sé que a veces queremos minimizar las consecuencias. Una de las cosas que nosotros decidimos hace años atrás, y desde que antes de tener nuestros hijos, se nos enseñó que a los niños hay que corregirse y disciplinar siempre, seguramente, cuando hay pecado. Ellos tienen que relacionar el pecar con consecuencias.
Ahora, otra cosa es que si cometen un error o fracasan o quizás luchan en su escuela o en sus decisiones, maybe malas decisiones, eso es normal. Pero cuando se rebelan, cuando desobedecen, cuando hacen un pecado a propósito, hermanos, tiene que ver y debe haber una disciplina. Y la disciplina de cual hablo es mucho más que simplemente corporalmente. Como le dije, voy a hablar quizás un poco más adelante de eso. Salmo 127 del 3 al 5, vayan ahí por favor. Salmo 127 del 3 al 5. Vayan corriendo ahí por favor. Y no hay peor error que usted pueda cometer, hermanos, como padre especialmente, de pensar que ya no necesita aprender nada. El padre que piensa que no necesita aprender nada, que ya lo tiene todo bajo control, hermanos, ese es el padre que va a cometer un montón de errores. Otra cosa que hemos practicado nosotros a través de los años, y no lo están poniendo de ejemplo, esto es algo que se nos enseñó de clases, en institutos, estar bajo hombres de Dios como el pastor Salazar y obviamente otros pastores que nos han influenciado grandemente. Pero algo que hemos aprendido a hacer nosotros, hermanos, es que siempre estar leyendo un libro que tiene que ver con el matrimonio o crianza de hijos. Siempre, todos los 21 años de estar casados, hemos estado tratando de leer libros para mantenernos frescos, para mantenernos sabiendo qué hay que hacer, porque la vida va cambiando. Los hijos van creciendo, va cambiando las circunstancias, aunque los principios y fundamentos son los mismos. Pero hermanos, hay que saber cómo reaccionar, cómo ser, hermanos, porque recuerda, acabamos de leer en Efesios capítulo 6 versículo 4 que no debemos de provocar a nuestros hijos a ira. Y yo me pregunto, ¿cuántos hijos están provocados a ira a causa de los errores de los padres? A causa de padres que dicen, yo ya lo sé todo, yo no necesito un retiro de parejas más, yo no necesito una enseñanza sobre la crianza en mis hijos, yo estoy bien, mírame, no, tenemos una familia perfecta. Yo quisiera preguntarle a su esposa a las escondidas de usted si tiene una familia perfecta. Yo quisiera preguntarle a sus hijos si tiene una familia perfecta. Pero a veces, hermanos, se nos sube, ¿verdad? Se nos sube la crema a los tacos, ¿verdad? Y pensamos que yo ya sé, hermanos. La Biblia dice que piensa está firme, mire que no caiga. He aquí herencia de Jehová, estamos ahí en Salmo 127. Son los hijos, cosa de estima del fruto del vientre. Como saetas en manos de ¿quién? Hermanos, Dios nos ha dado nuestros hijos para enviarlos como saetas, para impulsarlos a hacer la voluntad de Dios en sus vidas. Continuando leyendo, dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljalba de ellas. Yo por eso tuve muchos hijos, no se crean. Hermanos, qué importante es, hermanos, entender la responsabilidad que tenemos con nuestros hijos. Es una responsabilidad, no son nuestros, son de Dios. Dios nos lo está prestando. Gracias a Dios que no nos tenemos que quedar con ellos para siempre, ¿verdad? Un día se van a casar, primeramente Dios, y se van a ir felizmente a vivir con su familia. Y ellos van a tener sus problemas con ellos y van a pagar todas las consecuencias de sus rebeldías y acciones con sus hijos, ¿verdad? Y como abuelitos vamos a echar a perder los nietos, ¿verdad? Vamos a disfrutarlos, a pasar un buen tiempo con ellos y no cambiar los pañales. Ellos, los padres, van a tener que cambiar los pañales, ¿verdad? No, a veces son los abuelitos que cambian mal los pañales, ¿verdad? Pero hermanos, dice Proverbios 29, 17, dice así: corrige a tu hijo y te dará descanso. Por algo Dios nos da este consejo. Corrige a tu hijo. Se fija, no dice necesariamente pégale a tu hijo. Es que algunos padres, ¿verdad? Somos tan, pensamos y vemos la cosa tan singularmente, hermanos. Pensamos que de una manera solamente, cuando dice corrige, no dice necesariamente pégale. Mira, hay muchos coscorrones que fueron dados a través de los años, ¿me entiende, verdad? Si decíamos algo, hablábamos algo fuera de tiempo, interrumpíamos unos adultos hablando, seguro era un coscorrón. Y vivíamos días con un coscorrón. Yo recuerdo a veces cuando me portaba mal y llegaba a casa y mi mamá me disciplinaba. Y pues, ¿verdad? Y yo le corría a mi mamá y por abajo de la mesa y atrás del sofá y abajo de la cama y corría por todas partes hasta que se cansaba. Y pues se ponía a reír ella, ¿verdad? Porque ya no me alcanzaba. Y como quiera, ¿verdad? Me tiraba abajo de la mesa, ¿verdad? Y paz, me pegaba, me alcanzaba a pegar. Pero me acostumbré a mi mamá, ya no era tan difícil. Pero yo decía, bueno, por lo menos ya me disciplinó. Ya pasó el momento de dolor, ¿verdad? Y luego llegaba mi papá en la casa en la noche.
Y escuchaba las palabras, Andrés, que no te imaginas lo que hizo tu hijo. Dije, híjole, ya estuvo. Y ahora pues seguía la tanda de mi papá, ¿verdad? A ver, ven para acá, hijo. Ingrato. Y ahí venía yo. Y pues y yo si corría con mi papá o si me esquivaba, ¿verdad? Y si él se pegaba a él mismo al pegarme a mí, era peor la cosa. Si él, ¿verdad? Yo me movía, tenía que quedarse uno derechito. Y decía mi papá, hacía contratos con nosotros, ¿verdad? Pactos. Decía, si no te mueves y te dejas, solo te voy a dar tantos. Pero si nos movíamos por poquito, entonces le multiplicaba la cosa, no añadía, le multiplicaba. Y ¿verdad? Y todas las cosas, ¿verdad? A veces él quería correrle a mi papá y él decía, y se ponía y se sentaba en el sofá y hacía como que ya iba a ver la tele. Y pues yo me relajaba y decía, no, pues ya se le pasó a mi papá. Híjole, ya me venía yo a sentar igual con él a ver la caricatura, ¿verdad? Y ya cuando me tenía ahí cerquitas, a ver, ven para acá. No se le pasaba. Pero gracias a Dios por la disciplina. Gracias a Dios que mi mamá era muy celosa con las plantas, ¿verdad? En la casa. A mí parecía una selva en la casa, ¿verdad? Yo no necesito ir al safari, yo vivía en la casa con mi mamá. Había plantas por todas partes, en el baño, en la regadera, en la sala, en la cocina. A veces teníamos que mover las plantas de la mesa para poder comer la sopa. Había plantas por todas partes, ¿verdad? Y luego les untaba mayonesa para que brillaran las plantas, ¿verdad? Y a veces Budweiser, no se crea eso. Decían que era medicina, ¿verdad? Pero cuidaba muy bien sus plantitas. Y ay de nosotros si tirábamos una maceta. Ay de nosotros si una planta, ¿verdad? Se echaba a perder o una planta estuvieras en el suelo. Nosotros le rogamos, mamá, es la naturaleza, normal, se van a morir las plantas. Y ella decía, no, mis plantas, ellas me comunican. Yo sé cuando alguien las lastimó. Y bueno, era un show en la casa, ¿verdad? Y bueno, nos iba peor cuando, yo creo que pude haber asaltado la licorería y no me hubiera pegado tan duro que cuando le lastimaba una de sus plantas, ¿verdad? Y sí le asalté una vez, no se crea. Pero lo que estoy diciendo es esto, hermanos, es algo parte de la vida, la disciplina de los padres, donde quizás nuestros padres erraron en nosotros y por quizás falta de conocimiento es que no hacían la corrección correcta. Era nomás y ya. La disciplina de cual Dios pide de nosotros, la que Dios hace con nosotros, es mucho más, hermanos, que simplemente una disciplina corporal. Dios ha delegado, hermanos, la disciplina a los hogares y a las familias por una razón. Fíjense en Deuteronomio 6, por favor, vayan corriendo ahí. Deuteronomio 6. Deuteronomio 6. Deuteronomio 6, del 6 al 7. Dice así, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra de que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. ¿Qué quiere decir, hermanos? Cuando implementamos la corrección, cuando implementamos lo correcto, la disciplina en el hogar, no importa, hermanos, dónde estemos, no importa cuántos años pasen, no importa la edad que tengan nuestros hijos y las familias que ellos tengan, esa buena disciplina, esa buena educación, esa buena corrección los va a ir siguiendo a ellos. Y van a querer hacer lo mismo con sus hijos. Pero ¿sabe lo que yo he descubierto, hermanos? Cuando la disciplina es incorrecta, cuando la disciplina fue sin balance y sin orden, son los hijos que ahora son padres que dicen, yo no le voy a pegar a mis hijos. Yo no creo en eso. Y es porque tienen tan mal sabor de lo que fue la disciplina. Una disciplina tan injusta y tan desbalanceada, donde no había una relación, no había una conexión, un amor, una reconciliación, hermanos. Ahora, la oración y orar juntos y hablar sobre el tema, no nomás la disciplina, pero un balance, mi hermano. Como dejamos a nuestros hijos con tan mal sabor, por eso últimamente estamos afectando aún las generaciones que vienen después de ellos.
Qué importante es la disciplina. Si nosotros somos capaces de criar a nuestros hijos en disciplina, esto traerá como consecuencia que ellos, hermanos, que ellos obedezcan. En primera instancia a nosotros como padres, pero también a sus maestros, a las autoridades, a sus líderes espirituales, a su cónyuge cuando se casen. Pero sobre todo, hermanos, que tengan esa identidad de hijos que les permitirá con mayor facilidad reconocer la paternidad de nuestro Padre Celestial. Hermano, ¿qué retrato más perfecto podemos hacer en el hogar cuando tomamos el tiempo de corregir a nuestro hijo bien? No por berrinche, no por capricho del padre, no porque ya estoy irritado y ya no aguanto más y ven para acá porque ya fue la última vez y ven. No, hermano, eso no es balance, hermanos. Eso es desquitarnos con ira. Y los hijos, hermanos, saben exactamente lo que está pasando. Y uno dirá, pues es que ya se lo merecía, pastor. Pero gracias a Dios que Dios no es como nosotros somos entonces, ¿verdad? Es interesante que cuando nosotros la regamos, cuando nosotros fallamos, ¿cómo queremos rogarle a Dios misericordia? ¿Cómo queremos que Dios sea paciente con nosotros? Pero cuando nuestros hijos la riegan, cuando nuestros hijos hablan fuera de turno, cuando dicen algo que no deberían decir, les caemos como si fuéramos justos y perfectos. Gracias por ese amén, hermano, después le pago. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Por otro lado, los hijos se toman la ventaja de sus padres. Quieren trabajar el asunto, ¿verdad? Quieren tratar de manipular a los padres y tratar de hacerles sentirse culpables de que ellos los tengan que disciplinar. Hermanos, no tengamos miedo a hacer lo que Dios quiere de nosotros. Debe haber justicia en el hogar. Debemos de comunicar justicia en el hogar. Hay un pacto de pureza que nuestra familia ha hecho. Lo tenemos en el hogar y ahí tenemos una lista de diferentes cosas que hemos prometido nosotros como familia, de que va a ser un pacto de pureza. Y abajo de eso tenemos un cuadro abajo, tiene lugar para la firma mía y la fecha que la firmé, la de mi esposa y así todos nuestros hijos han firmado ese pacto. Cuando cumplieron 12 años de edad, ellos se comprometieron en ese pacto de pureza. El único que queda todavía para hacerlo es Benjamín. Él cuando cumpla 12 o 13 años, cuando de él salga a hacerlo, él lo va a firmar. Y algo que tratamos de hacer con nuestros hijos es darles un anillito, ¿verdad? De los que 25 centavos salen, no sé. No les digan a ellos, pero les damos un anillo, como en forma de una promesa, de un pacto de pureza. Porque queremos que ellos tengan una motivación, un gobierno sobre ellos, que es más allá que simplemente la opinión de mamá o la preferencia de papá. Queremos que Dios gobierne el hogar, que haga justicia, orden en el hogar, que haya un temor de Dios. Por eso dice Dios, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Qué quiere decir? Es, haz esto y yo te voy a bendecir. Y hermano, cuando los hijos entienden el papel de los padres, y si el trabajo de mi papá y mi mamá es corregirme, el trabajo de ellos es amonestarme, el trabajo de ellos es decir dónde estoy mal, no voy a luchar contra algo que ellos tienen la responsabilidad de hacer. Últimamente yo tengo que obedecerle a ellos porque le estoy obedeciendo a mi Dios. Y qué importante es que los hijos entiendan eso. A ustedes, a jóvenes o señoritas que quizás se han rebelado contra sus padres y no quiere que le digan a sus padres con quién puede hablar y con quién no. Ustedes quizás sus padres le han dicho, yo no quiero que estés hablando fulano de tal, yo no quiero que estés hablando, y se enoja y dice, pero ¿por qué no? Y todos los demás lo están haciendo, y ¿por qué no? Mira, tú entiende una cosa, joven señorita, te estás metiendo con Dios, no te estás metiendo con tus padres. Y lo más pronto que usted realice eso, joven señorita, más bendiciones van a venir a su vida. Pero hay jóvenes, hermanos, que se rebelan sin saber que se están metiendo con Dios. En el Antiguo Testamento, cuando tenías un hijo rebelde, dice la Biblia que los sacaban y los apedreaban. Imagínense que Dios implementara eso en estos días. El problema es que nuestros hijos no temen a Dios. ¿Por qué? Porque no hay un padre, no hay una madre que les ha enseñado así, dice Jehová. Esto lo hacemos por esta razón.
Es tan importante, hermanos, que logremos establecer la disciplina desde un principio en nuestros hogares. Porque todas las relaciones humanas posteriores estarán basadas en haber aprendido a través de la disciplina, la obediencia desde la infancia. Qué importante es la disciplina. Ya se me fue el tiempo. Quiero dejarles con esto en mente, hermanos. Vayan por favor a Colosenses, por favor. 3. Y aquí terminamos. Vamos a continuar esto la próxima semana. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Dice el versículo 20, por favor. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para ¿quién? Y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Bueno, lo que acabamos de leer se aplica a todos, los hijos y los siervos. Lo que estoy diciendo es esto, hermanos, que cuando uno aprende a obedecer a mamá y papá, porque es correcto, porque lo estoy haciendo de corazón a Dios, dice Dios que hay recompensas, hay bendiciones. Cuando uno acepta su responsabilidad, mírenme bien, padres, de aceptar la responsabilidad de disciplinar, de corregir, que si tengo que quedarme más tiempo platicando en la noche, lo voy a hacer, aunque estoy cansada. Si tengo que volver a llamar la atención por lo mismo la 20 vez, lo voy a hacer otra vez, porque es mi responsabilidad, es mi deber como padre. Si aceptamos nuestro papel como debemos hacerlo bíblicamente, hermanos, la Biblia habla de una recompensa, de bendiciones de Dios. Y si algo que debemos de desear en nuestros hogares es precisamente eso, la bendición de Dios. Interesante cómo Dios maldice cuando hay falta de disciplina. En Éxodo 21:15 dice: el que hiere a su padre o a su madre morirá. En Levíticos 29 dice: todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Dios toma en serio este asunto, hermanos, de la disciplina en el hogar. Y la próxima semana vamos a continuar hablando sobre las luchas de la disciplina y la falta de disciplina, cómo corregirlos correctamente, qué es lo que Dios dice acerca de disciplina de nuestros hijos, cómo debemos de hacerlo. Si tenemos un problema con nuestro hijo rebelde o una hija rebelde, cómo ganarnos el corazón para atrás y tratar de establecer otra vez una relación con ellos. Porque, hermanos, reglas sin relación cría rebeldía. Y cuando no tenemos un balance de una buena relación junto con reglas, pues entonces vamos a tener rebeldía. Hay muchos hogares donde solo tienen relación y no tienen reglas. Y hay otros que solo tienen reglas sin relación, y por eso tienen los hijos que tienen. Y yo no quiero juzgar a nadie, hermanos, porque hay de nosotros, ¿verdad? ¿Quién quiere compararse con alguien más? Donde hay una familia perfecta, no lo hay. Todos hemos fallado, todos estamos luchando. Pero lo importante es que tengamos un espíritu, una actitud de que, Señor, enséñame. Dice Salmos 86:11, enséñame, Señor, tus caminos. Enséñame. Ese espíritu de recibir enseñanza e instrucción de Dios nunca debe de escaparse de nosotros, hermanos. Que Dios nos ayude en esta tarea, hermanos, de la disciplina de los hijos. Y vamos a hablar un poco más de esto, como dije, la semana que viene. Bueno, quizás no la semana que viene, entre 2 semanas, porque en 2 domingos vamos a traer un mensaje diferente, el domingo en la tarde, pero vamos a continuar esta tarea después. Amén. Vamos a orar y pedir al Señor que nos bendiga. Padre Santo, queremos darte las gracias. Gracias, Señor, por tu